¿Crear para intentar vivir en redes es más tóxico que tener un trabajo tradicional? Creative Therapy, porque los creadores también estamos malitos de nuestra cabeza y hay muchas cosas que nos duelen, muchas cosas que nos atormentan, y por eso inauguramos esta sección, Macafood. Preguntas reales de gente real, creadores reales que están luchando contra el algoritmo todos los días, que justamente de esto se trata este show. ¿Crear para intentar vivir en redes es más tóxico que tener un trabajo tradicional? ¿Qué piensas, Macafood? Yo pienso que tiene que ver con cómo eres, cómo te sientes haciendo lo que haces. Creo que hay gente que nace con la intención de contar historias. Yo, por ejemplo, siempre tuve claro de, güey, quiero dedicarme primero a los medios de comunicación, después se abrieron otras posibilidades y dije, quiero ser creador de contenido. Me parece, eso sí, que si quieres vivir de crear contenido en redes sociales, tienes que estar preparado para mayor inestabilidad que la que te da un trabajo. Un trabajo, independientemente de si un día estás bien, al otro mal, digamos que tus bajas y tus altas pueden tener mayores permisos, por así decirlo. Puedes permitirte una semana no estar a full y eso no repercute necesariamente en que te vayan a despedir. En cambio, cuando tú eres creador de contenido, pues de pronto que entres en crisis 1 o 2 meses sí te puede hundir como creador en términos de lo que estás logrando, en términos de que el algoritmo ya esté identificando que estás activo. Entonces, no creo que haya un camino que sea excluyente, decir yo nada más trabajo, yo nada más creo contenido, pero sí que tienes que estar preparado, pues primero para compararte, segundo el despertarte y decir, güey, con esto no estoy ganando ni un peso, que eso sí es muy cabrón, ¿no? Que de repente estás contento por un video en TikTok, por un video en YouTube, y dices, güey, no estoy ganando absolutamente nada. Y muchas veces ni siquiera tienes a tus amigos diciéndote, oye, güey, te estás haciendo viral, que eso ya te trae otra sensación, la fama que no sirve para nada. Entonces, tienes que estar listo para pasar por una serie de emociones que son más cercanos al emprendimiento que al trabajo tradicional. Creo que desde mi perspectiva hay un primer error en el planteamiento de la pregunta que dice crear para intentar vivir. Y yo creo que tendría que ser intentar vivir de crear, ¿no? Porque crear como para intentar vivir, me parece que si quieres vivir de esto no es la manera más inteligente, ¿no? Si quieres entrar al negocio de internet porque hay dinero, por más que suene el creator economy como algo que tiene que ver con monedas, la realidad es que hay poco dinero. Lo hemos hablado muchas veces, solo hay un porcentaje muy pequeño y minúsculo de creadores que logran vivir de esto. Ahora, si tú tienes la necesidad de crear, no solamente quieres crear para ganar dinero, sino tienes la necesidad de exponer algo allá afuera, entonces sí existe una vía. Eso es lo primero. No lo hagas por el dinero, porque si lo haces por el dinero, probablemente te vas a cansar luego y hay formas mucho más fáciles de conseguir dinero. Si lo haces porque tienes la necesidad de crear y te da miedo decir, pero ¿puedo vivir de solamente hacer esto? Bueno, creo que ahí la pregunta cambia y las respuestas, como dices, tienen más sentido de decir, bueno, ¿qué tan sustentable es tu vida para poder vivir de eso? ¿No? Muchas veces por eso los creadores del privilegio o los creadores surgen en su adolescencia cuando viven con sus papás, porque no se tienen que preocupar por generar dinero, sino por crear, porque tienen algo que decir. Entonces creo que eso es lo primero, ¿no? La respuesta depende de tu nivel de privilegio. ¿Qué tanto puedes aguantar no ganar dinero para empezar a ganar dinero como creador y apostarle a ganarlo? Porque hoy en día no es una certeza. Ahora, pensar si es más tóxico o menos tóxico, bueno, también depende en qué trabajo tienes, cuál es el trabajo tradicional, pero crear contenido tiene, yo creo que un fuerte nivel de posibilidad de burnout porque no está separada tu vida de tu trabajo. Al final, esta estructura tradicional del trabajo de 9 a 6, en la cual pues, nos educaron desde la escuela que así tenía que ser y que a las 6 podías desconectar tu cerebro, ir a pensar otra cosa y vivir tu vida, como un creador de contenido no sucede. Como un creador de contenido estás constantemente pensando cómo optimizar ese sistema, qué vas a crear, qué vas a comunicar. Existen hoy en día estrategias, existen modelos para tratar de luchar contra este burnout y de estar pensando todos los días qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, porque eso es una realidad y yo siempre lo comparto cuando hablo pues, sobre estos temas, que es que no importa si tienes 30 seguidores o 30 millones, y yo he podido trabajar un poco con creadores de 30 y de 30 millones, y todos tienen el mismo problema, que es ¿qué voy a publicar mañana? ¿No? Esa pregunta nunca se va, siempre la tienen ahí, y eso creo que es algo que es muy tedioso y además muy desgastante mentalmente, porque como un empleado sabes que tal vez tú no te tienes que preocupar qué vas a hacer mañana. Ya hay una lista de tareas que te tiró tu jefe y te dice esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que la empresa está buscando y eso te toca. Que tú tengas que pensar qué voy a hacer y además hacerlo,
Eso creo que sí es bastante tóxico, creo que sí es bastante pesado. Muchas veces yo personalmente me cuestiono decir, ¿podría regresar a trabajar en una startup y ser feliz y seguir con mi vida en vez de estarme preguntando todos los días, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago mejor? Porque tu pasión y tu trabajo están tan involucrados que también es difícil que tú pierdas o que decidas bajar tu estándar de calidad. Porque como sabes que es tuyo y que es tu nombre y que está firmado contigo, no te lo permites, y no solamente por el ego, sino porque es tuyo. Y si tienes ganas de comunicar, como lo decía al inicio, si tu pregunta es, ¿puedo vivir de crear? Si tienes ganas de crear, entonces vas a tener un estándar de calidad alto que hace que entonces no sea sostenible hacerlo de forma estratégica o de forma constante. Entonces hay que entrar a pequeños hacks de planeación, de estrategia, de armar conceptos como este, donde Maca y yo ahorita nos estamos grabando en 3 horas y sacamos como para 2 semanas, ¿no? Al menos, es la forma en la que lo logramos hacer sostenible. Pero este tipo de hacks es los que tienes que ir buscando. Mi respuesta corta, aunque ya la dije muy largo, depende. Pero sí es tóxico. El otro factor que está cabrón como creador de contenido es que ante todo tú eres consumidor. Entonces no puedes separar ese consumo que tú haces de forma consistente de lo que te pasa a tu alrededor con la creación de contenido. Tú estás tranquilo, estás de vacaciones, ves que tal o cual tema, tendencia explota y obviamente te preguntas, güey, estoy haciendo esto, no quiero crear contenido, pero quizás sí debería hacerlo porque esto me puede poner en un ascensor que me lleve del 5º al 10º piso en vez de tener que ir pasito a pasito con mis videos mucho más planeados, pero que la neta no van a tener este alcance. Y creo que eso es lo más difícil. No es solo diferenciar el trabajo de la vida, sino que todo lo que haces en tu vida cotidiana, si amas las historias, si amas el contenido, pues realmente está sujeto a cómo tú estás consumiendo y entonces empiezas a ver todo como una potencial oportunidad de crear contenido y es muy fácil terminar cayendo en esas tentaciones que el propio algoritmo te las pone. Te estalla en la cara de, güey, este güey sí atendió la tendencia y mira cuántas reproducciones está teniendo. Yo para retomar FAG creé en su momento un modelo que se llama MANI, que refiere a 4 de las motivaciones para crear contenido. Una que es la que todos persiguen, pero creo que es la última que debes perseguir, que es la monetización. Después está la segunda, que para mí ha sido la más efectiva, que es el aprendizaje. Güey, pues yo ya consumo mucho, ya leo mucho, ya estoy obsesionado con estos temas, lo voy a documentar para que esa información que yo absorbí se convierta en conocimiento a través de un esfuerzo estructurado que es crear contenido y eso me va a poder acercar a una comunidad. El otro, que hay mucha gente que lo hace bastante bien, es el networking. Tanto aprovecharse del networking que ya tienes como construir networking. Y el tercero, que tú ya lo decías, es la inspiración. A mí me inspiró esto, voy a crear una historia. Me parece que el aprendizaje, la búsqueda de networking, de acercarte a gente que piensas inalcanzable y la inspiración son 3 motores mucho más efectivos que decir voy a vivir de crear contenido. Vi un TikTok que me hizo un match perfecto porque dijo, la mejor forma de crear contenido es ser el contenido. O sea, ser increíble, ser carismático, ser inteligente, tener mucho que decir. Si tú eres el contenido, no tienes que preocuparte por crear contenido, solo pones una cámara y ya, ¿no? Que muchos de los creadores que viven de la cultura del culto a la personalidad hacen eso, ¿no? Los Twitchers muchas veces no preparan nada, son ellos y son demasiadamente increíbles como que no necesitan planear nada. Entonces, esa es una posibilidad viable. Pero es una posibilidad que también te agota porque estás constantemente en show, estás constantemente en personaje, estás constantemente en escena. Entonces, sin duda coincido que la respuesta es tóxico el trabajo de creador de contenido. Sí, es ingrato y sobre todo es muy ansioso porque es como si todos los días recibieras un reporte de evaluación, que además es un reporte de evaluación del cual ni siquiera evalúa tu desempeño, evalúa muchas cosas, evalúa en el momento en el que lo hiciste, qué hicieron alrededor otros, y el hecho de decir, yo hoy le dediqué todo mi día para hacer una pieza y la publiqué y hay un número que califica si triunfó o fracasó, es muy ansioso el hecho de saber o desligar tu autoestima y la calidad de tu trabajo de ese número, porque muchas veces la lógica es que ese número indica si eres bueno, si eres malo, si eres pendejo, si estás perdiendo tiempo o si no. Y la realidad es que ese número nadie tiene control sobre él. Esas yo son, creo que las grandes desventajas. Nunca he tenido un trabajo de financiero, entonces seguramente también existe o uno de contador o uno de bombero. Pero la realidad es que sí creo que la profesión de creador de contenido está excesivamente romantizada. A mí me parece que crear contenido
es, aunque se escuche trillado, pues gente que quiere contar historias, pero la neta es que a nivel negocio, a nivel capitalista es una pendejada, por lo general. Ojalá esto haya servido para que racionalmente tu mente esté un poquito más tranquila y nos vemos en el próximo Creative Therapy. Hasta aquí la consulta.